Chicos, chicas, a mí en realidad siempre me interesa decirles desde el inicio que eh, esta presentación lamentablemente no puede ser más participativa por los medios que tenemos ahora, pero a mí me gusta de todas maneras dejarla abierta en caso de que surjan dudas, surjan preguntas. Yo sé que es un tema, como dijo la profesora ahora, complicado, puede ser para algunas personas no quieran hacer las consultas por esta vía. En ese caso siempre les voy a dejar el correo de nosotras abierto, pero de todas maneras sepan que cuando tengan cualquier duda, algo no haya quedado claro, solamente abren su micrófono, no tienen que pedir permiso para levantar la mano ni nada por el estilo, solamente abren el micrófono y con mucho gusto vamos aclarando las dudas. Mi nombre, como les dijeron, es María Fernanda Valverde, yo soy abogada de la Defensoría contra Hostigamiento Sexual de la UCR y también trabajo en el proyecto Cero Tolerancia, que es el que ha estado dando estos talleres últimamente. Voy a pasarles. Ok, la presentación que les voy a dar hoy es sobre la reforma al reglamento contra hostigamiento sexual de la Universidad de Costa Rica. Hay algunos detalles que todavía son del reglamento anterior, que tal vez para algunos casos es importante conocerlos, pero hoy específicamente les voy a hablar de la reforma. Cualquier detalle que ustedes quieran saber sobre el reglamento anterior, con mucho gusto nos pueden enviar un correo y podemos aclararles también. El reglamento nuevo empieza hablando de la definición de hostigamiento sexual. Nos habla de que es una conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, que puede ser reiterada o darse una sola vez si fue grave o provocó efectos perjudiciales. De esta definición, la parte más importante es la de conducta de naturaleza sexual. En muchos casos tenemos conductas que son conductas recriminables contra la persona que las realiza, pueden ser discriminatorias, pueden ser violentas, pero no necesariamente son hostigamiento sexual porque no tienen contenido sexualizado. Por ejemplo, hay casos de profesores que dicen que la carrera en la que están no es una carrera para mujeres, que ese no es un espacio para mujeres, que las mujeres no son buenas en esa carrera. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Esos son comentarios sexistas, son comentarios violentos, pero no es hostigamiento sexual porque no son comentarios cargados o sexualizados. El reglamento también habla de cuáles son algunos efectos perjudiciales que el hostigamiento sexual puede tener. Puede ser sobre las condiciones materiales de trabajo o de estudio, si estamos hablando de estudiantes, sobre el desempeño laboral de la persona acosada o su desempeño académico y sobre su estado general de bienestar personal. Acá vienen algunos ejemplos un poco más específicos. Nos habla del uso de palabras o imágenes de naturaleza sexual. Pueden ser escritas, pueden ser orales, pueden ser remitidas mediante un medio físico o un medio digital, eso es importante. Y algunos ejemplos son los mal llamados piropos, palabras obscenas, sonidos, símbolos o gestos sexualizados. Otra opción también son los acercamientos o intentos de comunicación no deseados. Ojo, esta es la única parte que no necesariamente tiene que ser sexualizada. Dice que puede ser intentos de comunicación no deseados de contenido sexual o romántico, ¿verdad? En este caso también aplica para los casos que tal vez no son propuestas sexuales propiamente, sino lo que llamamos románticas, ¿verdad? Invitaciones insistentes a salir, que le lleva flores, que le lleva chocolates, que no la dejan paz, no lo dejan paz, etcétera. Eso también puede ser hostigamiento sexual. Sí son, como dice ahí, realizados en forma insistente y reiterada. Y la otra forma son los acercamientos corporales. En este caso más específico también recordarles que hay casos que pueden ser hostigamiento sexual dentro de la U, pero al mismo tiempo pueden ser denunciables como delitos a nivel judicial, ¿verdad? Sobre todo el tema de los acercamientos corporales o tocamientos, pueden ser abusos sexuales o incluso pueden ser violaciones sexuales. Acá hay otros ejemplos de manifestaciones, nos dice que puede ser requerimientos de favores sexuales tanto a cambio de una promesa de un trato preferencial como bajo una amenaza de un daño, ¿verdad? Entonces puede ser tanto en positivo, es decir, mira, si accedes a tener relaciones sexuales conmigo o a enviarme una foto desnuda o desnudo, yo te voy a ayudar en el curso, o bien, si no lo haces, te voy a dejar en el curso, ¿verdad? Puede ser amenazas o promesas. Y es importante que pueden ser implícitas o expresas, es decir, no tiene que decírselo expresamente, sino que puede ser suficiente con que esté implícito que eso está ahí. Y también es posible que haya exigencia de conductas cuya sujeción o rechazo condicionen el empleo o el estudio. Por ejemplo, que te diga, si vos querés pasar el curso, tenés que hacer tal cosa. Si vos querés mantener ese empleo, tenés que hacer tal cosa.
Si quieres seguir siendo mi asistente, tenés que hacer, ¿verdad? Ese tipo de condicionamientos también son hostigamiento sexual. El reglamento nuevo dice a quiénes se aplica. Dice que es a cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria, es decir, docentes, administrativos, población estudiantil, y también, como pueden ver en la parte azul, ahora se agregó en el nuevo reglamento a las personas que tienen relaciones contractuales no laborales con la UCR, es decir, las personas que están por servicios profesionales subcontratadas por medio de convenios o intercambios. Este reglamento además es obligatorio, es decir, no se puede aplicar un procedimiento diferente al de este reglamento en un caso de hostigamiento sexual. La persona, la autoridad que intente aplicar un procedimiento diferente puede ser sometido a un disciplinario y por lo tanto a una falta grave. ¿Cuál es el ejemplo? Las autoridades que intentan hacer una conciliación en los casos de hostigamiento sexual, ¿verdad? Que alguien llega y dice, vea, es que tengo un compañero que me está hostigando y entonces el profesor lo que hace, o la profesora, es que manda a llamar a los dos y los habla y bueno, vean, ya usted no lo va a volver a hacer, ¿verdad? No, discúlpese. Ese tipo de procedimientos son prohibidos dentro de la universidad y la profesora, el profesor o la autoridad en general que intente hacer un procedimiento como ese, está cometiendo una falta grave. Hay dos figuras importantes que se hablan en el reglamento. Uno es, dentro de la Comisión contra Hostigamiento Sexual se conforman las comisiones instructoras, que son conformadas por 3 personas de la misma comisión, que son las que van a estar encargadas de ver el caso. Lo importante, más importante de estas comisiones instructoras es que son personas académicas o administrativas que no pueden tener ninguna relación con las personas, las partes involucradas. Es decir, no pueden ser de la misma facultad, no pueden haber sido sus compañeros de trabajo o haber tenido alguna relación en general con esas personas. Estas comisiones reciben la denuncia, hacen las notificaciones, tramitan en general todo el procedimiento, van a realizar audiencias también y al final son las encargadas de realizar el informe motivado, fundamentado, con las recomendaciones procedentes. A diferencia del otro órgano, que es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, que es donde yo les comenté que trabajo yo. En la Defensoría somos 2 abogadas y 2 psicólogas con formación especializada en género y en violencia contra las mujeres. Y nosotras, en lugar, no somos las que tramitamos las denuncias ni nada de eso, sino que somos las que acompañamos a las personas denunciantes. Es decir, la diferencia es que la comisión es un órgano que tiene que ser neutral y objetivo en ese sentido, y nosotras no. Nosotras damos todo el apoyo y todo el acompañamiento a la persona que decide denunciar. A las personas que deciden no denunciar también les podemos hacer acompañamiento psicológico y legal, nunca obligamos a nadie a denunciar. Entonces, si alguien quiere solamente hacer consulta o necesita algún apoyo relacionado con un tema de hostigamiento sexual dentro de la U, también lo hacemos. El reglamento habla de las garantías procesales también que hay que mantener durante el procedimiento por hostigamiento sexual. Primero, obviamente, el debido proceso. El del debido proceso es importante porque si se da un procedimiento, cualquier tipo de procedimiento dentro de la U que no siga el debido proceso, la persona sancionada o la persona afectada puede simplemente ir a denunciar a la U y traerse el procedimiento abajo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay algunos casos de personas que hacen denuncias, por ejemplo, denuncias públicas, es decir, no denuncias formales ante la comisión, sino en redes sociales, por ejemplo, pintas, etcétera, que nosotras siempre en la Defensoría les decimos, nosotras nunca decimos que está bien o que está mal hacer denuncias públicas. Lo que les decimos es que si no hay una denuncia con el debido proceso, es decir, firmada correctamente y que haya llevado todo el procedimiento para determinar que es verdadera, no podemos tener sanciones, ¿verdad? No podemos, la universidad no tiene ninguna forma de hacer una sanción si no ha habido un debido proceso previamente. Y si lo hace, más bien la universidad se somete a una denuncia. El otro principio es el de la proporcionalidad, la libertad probatoria, el de la confidencialidad, que este es importante porque la confidencialidad cubre a todas las personas que tengan conocimiento de los hechos, es decir, los testigos que se hayan dado cuenta de lo que pasó, las amigas de confianza o amigos de confianza que supieron, los administrativos que tuvieron que gestionar alguna resolución o algún documento relacionado. Por supuesto que la comisión, las abogadas, las psicólogas, todas las personas involucradas también.
Después tenemos el principio pro víctima. Este principio está en el reglamento, está también en la ley contra hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que es una ley nacional. Está también en las resoluciones de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda y la Sala Tercera. Este principio lo que nos dice es que por la naturaleza del hostigamiento sexual, donde normalmente se da, bueno, casi siempre, ¿verdad? Es lo normal que se dé cuando no hay testigos, cuando no hay grabaciones, cuando no hay fotos, en la clandestinidad, en otras palabras, es muy difícil que quede una prueba directa de lo que pasó. Entonces, se aplica el principio pro víctima, que lo que dice no es que se le cree inmediatamente a la víctima lo que dice, sino que su dicho tiene más peso que en otros procedimientos administrativos o judiciales. Entonces, se toma lo que dice la víctima y se utilizan lo que nosotros llamamos pruebas indiciarias, que son pruebas indirectas. Ejemplos de pruebas indiciarias, los testigos indirectos, es decir, un testigo que tal vez no vio el hecho de hostigamiento sexual, pero que sí la víctima la llamó después del hecho de hostigamiento sexual para contarle lo que pasó, llorando tal vez, ¿verdad? O alterada de alguna manera. O bien vio cómo a la persona le empezó a dar miedo ir a clases con X profesor o profesora porque lo hostigaba. O bien una persona que vio cómo empezó a bajar su rendimiento, o al contrario, más bien subió demasiado el rendimiento porque la persona no quería ni pensar en lo que le había pasado, ¿verdad? Eso es muy variable la reacción de la persona víctima. Entonces, en general, el principio pro víctima lo que dice es eso, ¿verdad? Se toma con más fuerza el dicho de la víctima que en otros procesos y se utilizan pruebas indiciarias para determinar si lo que se está diciendo es verdad o no. Está la prohibición de conciliación, que ya se las expliqué. Cualquier persona que incite una conciliación en temas de hostigamiento sexual dentro de la U se somete a un proceso disciplinario y a una falta grave. La razón es que para que haya una conciliación es necesario que haya igualdad entre las partes, y en un caso de hostigamiento sexual nunca hay igualdad entre las partes, siempre va a haber una relación de poder de por medio. Y el último principio es el de protección, que es el que dice que a las personas denunciantes y a sus testigos no pueden sufrir ningún perjuicio. Entonces la universidad debe protegerlas de esto. Este nuevo reglamento también indica este nuevo deber, que es solamente para las personas funcionarias y docentes de la UCR, no aplica para los estudiantes, que lo que dice es que toda persona docente o funcionaria de la U que se entere de hechos de hostigamiento sexual, donde pueda determinar quién es la persona denunciada y quién es la persona denunciante, o más bien la presunta víctima y el presunto o presunta hostigadora, tiene la obligación y el deber de reportar a la comisión institucional lo que sabe. Ojo, la primera parte del artículo dice, salvo voluntad expresa de la presunta víctima. Eso lo que significa es que si el docente se dio cuenta porque la víctima lo buscó en confianza para contarle lo que pasó, pero la víctima le dice directamente, yo no quiero denunciar, yo no quiero pasar por ese proceso, no me interesa hacerlo, entonces el deber de reportar ya no existe, ¿verdad? Porque obviamente se respeta que la víctima diga que no quiere denunciar. En estos casos, para dejarlo un poquito más claro, el reporte no es una denuncia, el reporte es un reporte, es pasar información a la comisión. La comisión se tiene que encargar de buscar a la presunta víctima para consultarle si quiere seguir con la denuncia. No es una denuncia obligatoria, no se obliga a nadie a hacer la denuncia, pero es deber de la persona docente o funcionaria que sabe de esto reportarlo. Si lo incumple, también es una falta grave por medio del reglamento disciplinario. Después el reglamento nos habla de las medidas cautelares y de protección. Si ustedes ven aquí, la diferencia entre una y otra es que las medidas cautelares se ponen sobre la persona denunciada y las medidas de protección sobre la persona denunciante. Acá en los ejemplos se entiende mejor. Yo, como persona víctima, puedo solicitar que a la persona que yo estoy denunciando se le obligue a abstenerse de perturbarme o de acercarse a mí o a mis testigos, que se abstenga de interferir en mi trabajo. Puedo solicitar que a esa persona se le reubique laboralmente, se le haga una permuta al cargo, es decir, un intercambio con otro funcionario o funcionaria. Excepcionalmente puedo solicitar que se le separe del trabajo, del cargo, o reubicación del grupo si es un caso de un estudiante. Pero también en las medidas de protección yo puedo solicitarlas sobre mí, es decir, yo como víctima también puedo solicitar que a mí me reubiquen en otro grupo, que a mí me cambien de cargo si es que soy funcionario, me reubiquen o cualquier otra medida de protección que yo necesite para sentirme segura.
Este es el mapa del procedimiento. Como pueden ver, empieza solamente con la denuncia. Antes de la denuncia no hay procedimiento, aunque toda la universidad sepa, aunque lo que sea, hasta que no haya denuncia firmada, no hay procedimiento propiamente. La denuncia la puede tomar la comisión, se puede tomar de manera presencial o por medio de correo electrónico. Y además, ahora la podemos tomar nosotros en la Defensoría, y también las personas de sedes o recintos pueden solicitar que les vayan a tomar la denuncia a su lugar de trabajo o de estudio. Inmediatamente después de que se presenta la denuncia, se conforma la comisión instructora con estas 3 personas que les comenté. Lo primero que resuelven son las medidas cautelares y de protección. ¿Por qué? Porque es lo más urgente, ¿verdad? Si yo como víctima estoy recibiendo clases con el profesor que me hostiga y lo voy a denunciar, lo que más me urge es que me cambien de grupo, ¿verdad? O de alguna manera que me solucionen para yo poder seguir con la denuncia y al mismo tiempo seguir con mis estudios. Entonces, una vez que se resuelven las medidas, se traslada la denuncia, es decir, se le avisa a la persona denunciada que está siendo denunciada los hechos, las razones, y se le da tiempo para que conteste, y una vez que contesta, se hace la audiencia. En las audiencias, la costumbre ha sido que se hacen 2 audiencias diferentes, porque es un procedimiento pesado, puede ser un poco largo también. En una primera audiencia se recibe a la declaración de las partes, es decir, de la persona que denunció y de la persona denunciada. Ambas partes pueden llevar a sus abogados, pueden llevar su psicóloga o psicólogo también. Y las 2 partes tienen derecho a hacer preguntas a la otra parte. Es decir, el abogado de la persona denunciada puede hacer preguntas también a la que denuncia y viceversa. En la segunda parte de la audiencia, que normalmente es otro día, se hace exactamente lo mismo, pero con los testigos, si es que los hay. Entonces, las 2 partes pueden preguntar a los testigos también. Es importante decirles que estas audiencias también están cubiertas por el principio de protección, es decir, no se permiten preguntas revictimizantes, no se permiten, y esto está en el reglamento, preguntas relacionadas con la vida sexual de la persona que denunció, no se permite hablar acerca de qué ropa andaba, ni cuántos novios tenía, nada de esto es relevante en las audiencias y no se permite hacer. Una vez que se hacen las 2 audiencias, la comisión instructora tiene que redactar un informe en el que diga si le parece que hubo un hostigamiento sexual y en caso de que sí haya habido, si se trata de una falta leve, grave o muy grave. Ese informe se le hace llegar al jerarca superior de la persona denunciada, que tiene que hacer una resolución indicando si va a coger o no el informe y aplicar la sanción. Y el último paso del procedimiento es la apelación. En caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con la resolución, se hace apelación ante rectoría. Ahora vamos con la tipificación de las faltas. En realidad esto es la última parte. Este reglamento nuevo habla de estos criterios que son los que se deben tomar en cuenta para determinar cuál es la gravedad de la falta. Primero que todo, si hubo una posición jerárquica entre la persona denunciada y la persona denunciante. Si hubo un abuso de la relación de poder o del estado de vulnerabilidad de la persona que sufrió acoso, el impacto que esa conducta tuvo sobre la persona que denuncia, el número de víctimas, si hubo amenaza o intimidación, si se causó algún agravio aparte del hostigamiento sexual en contra de la persona hostigada, si se intentó entorpecer la investigación, si hay reincidencia también y algún otro criterio que agrave la conducta. Esto es una lista abierta en ese sentido. Las sanciones, ahora sí, acá están en un cuadro que tal vez puede ser como un poco grande, pero si lo leen, por ejemplo, en el caso del personal docente y administrativo y la población estudiantil, las sanciones son las mismas, solamente que obviamente en un caso la suspensión se da, la suspensión del contrato de trabajo, y en el caso de los estudiantes, la suspensión de su condición de estudiantes, ¿verdad? En los 2 casos, la falta leve es una amonestación escrita y una suspensión hasta por 15 días. La falta grave es una suspensión entre 15 días y 6 meses. Y para el caso de docentes administrativos, la falta muy grave es despido con una recontratación hasta por 10 años. Y en el caso estudiantil es suspensión entre 6 meses y 6 años calendario. Aquí valga retomar que no son semestres, son años calendario, ¿verdad? Después, para las personas contratadas por servicios profesionales, en caso de que se determine que el acto de hostigamiento fue una falta leve, se le hace una advertencia y una sanción económica del 5% del monto total que se le iba a pagar por la contratación. Si es una falta grave, se termina el contrato y se elimina el registro de oferentes de la universidad hasta por 5 años.
Y en la falta muy grave, obviamente, también se le termina el contrato y se elimina el registro de oferentes por 10 años. Y de último tenemos a las personas que están cubiertas por acuerdos y convenios de cooperación. En este caso, si lo que cometieron fue una falta leve, se les hace una advertencia con copia a la institución o a la empresa que están representando. Si fue una falta grave, se les separa a la persona de manera temporal entre 15 días y 6 meses. También se comunica a la institución o empresa que representan. Y en el caso de la falta muy grave, sí es una separación definitiva de la persona, de la actividad que estaba realizando, y lo mismo una comunicación escrita para la empresa o la institución. Sobre los transitorios, en realidad el que más aplica y el más importante es el de las denuncias anteriores, es decir, las denuncias de los casos anteriores al nuevo reglamento, que tiene ya 1 mes y 2 semanas y media más o menos. Los casos anteriores a eso siguen aplicándose el reglamento anterior, ¿verdad? No podemos reglamentar hacia el pasado en ese